a ver las primeras elementos como circuitos de barra, giros, saltos, subidas a la barra, y eso ya se empezó a masificar a través de YouTube principalmente, las redes sociales que empezaban a aparecer en los años 2000. Y desde ahí ya se masificó y hay distintos autores que dicen que viene quizás desde Europa, de Estados Unidos. Obviamente hay exponentes de distintas edades que así lo comentan. Pero es principalmente desde Grecia. Desde ahí, desde esos sectores se empezó a implementar como un entrenamiento de fuerza para los guerreros. César, ¿y cómo llega la calistenia a tu vida? ¿Tú la encontraste? ¿Se encontraron en el camino? ¿Cómo se dio esa situación? Bien, la verdad a través de un amigo que me invitó un día X a un parque aquí en la región, sobre todo. En ese tiempo, estoy hablando del 2016, había alrededor de 2 o 3 sectores con circuito de barra. ¿Ya? Y ahí comencé a practicarla, me gustó, podía hacer algunos ejercicios, obviamente muy poco, ya que es una disciplina que tiene bastante complejidad. Y me gustó, lo empecé a practicar, empecé a averiguar de qué se trataba. En aquellos tiempos no habían certificaciones de esta disciplina, a pesar de que yo ya era profesor, sentía que faltaban algunos conocimientos y desde ahí me empecé a envolver de esto. Al ver también que tiene muchos beneficios, mi cuerpo empezó a cambiar, mi estilo de vida también. Y lo bueno que también es accesible, no se necesita mucho equipamiento como para poder practicarla. Desde ahí obviamente me gustó y comencé a iniciarme. Y en el caso de quienes se quieran iniciar en la calistenia, ¿hay que tener ciertas características físicas o es una dinámica que se va dando particularmente? Sí, la verdad es que eso es siempre un corte de las personas. Muchas personas dicen, no, me es imposible porque no me puedo colgar, no puedo mi cuerpo. Uh-huh. Pero la verdad, la recomendación a las personas que quieran aventurarse en esta disciplina o a conocerla es que se atrevan. La verdad es que no se necesita tener fuerza o mucha fuerza como algunos creen. Esta disciplina lo bueno es que tiene distintas variantes en cada uno de sus posturas y ejercicios que permiten desarrollar la fuerza y así ir paso a paso de forma progresiva, desarrollando la fuerza, el control, el dominio, el equilibrio, pero no necesariamente se debe tener experiencia para poder iniciar. Como mencionaba recién también, no se necesita mucho equipamiento. Desde casa se puede comenzar con planchas abdominales, ejercicios de sentadilla, flexiones de codo quizás con apoyo de rodilla, en sillas, en mesa utilizar también, quizás algún peso agregado en una mochila, un bolso, agregar kilos de arroz. Desde una base bastante simple se puede iniciar la disciplina. ¿Y se puede practicar desde cualquier edad? Sí, desde cualquier edad. Tengo personas desde los 11, 12 años hasta practicantes de 65, 67 años, tanto hombres como mujeres. No hay limitante en ese sentido. ¿Ya ha tenido un auge, consideras tú, en los últimos años? Respecto a cómo fue iniciar, por ejemplo, cuando tú decías esta invitación que yo recibí de un amigo a ir al parque. Sí, bastante. La verdad es que está en un constante crecimiento, a pesar de que somos pocas las academias, clubes o agrupaciones consolidadas. Está en constante crecimiento. Desde un inicio se vieron grupos de amistades, hay bastantes agrupaciones en donde no hay nadie que sea entrenador, pero ya los chicos solo con el entusiasmo de conocer la disciplina y ver sus beneficios han comenzado. Hay algunos entrenadores también que están moviendo a harta gente aquí dentro de la región, como la Pau, Vicente, que son referentes de esta disciplina aquí en la región. Están trabajando con programas de la Municipalidad de La Serena, de Coquimbo también me parece. Pero estamos haciendo todo lo posible para que esto crezca. Muchas veces dicen que eso genera competencia, pero en realidad estamos tan en pañales como disciplina que nos conviene que haya más entrenadores, más personas practicando, porque de verdad es una disciplina que da mucho beneficio. ¿Y dónde hoy día la calistenia está, así como tú dirías, de manera muy potente? ¿En qué países o así algo para tener una referencia más allá de la frontera? Sí, últimamente la verdad es que tanto a nivel latinoamericano, norteamericano y europeo hay un alto rendimiento de los atletas. Hace poco hubieron competencias en Europa en donde se vio un nivel altísimo, participantes de Latinoamérica y Europa, pero son como las grandes potencias que tienen estas actividades, principalmente Europa, Estados Unidos y en Latinoamérica también. Hay un gran grupo de atletas de alto rendimiento. De hecho, el campeón mundial es mexicano, uno de los campeones mundiales de hace poquitos tiempos. Entonces, en realidad se está desarrollando en todo el mundo, pero esos son como los 3 puntos principales donde se ve más deportistas, atletas que muestran a toda la comunidad lo que es la calistenia.
¿En qué momento surge Core Calistenia que le da también esa fuerza? Porque, claro, tiene que ver también con tu evolución en la calistenia, me imagino, que en algún momento tú dices, ya, esto no solo lo quiero para mí, para entrenar o entrenar a algunas personas, sino que se vaya masificando y tener ahí la fuerza sustancial para... Sí, como para resumir un poquito, yo alrededor del 2016 hasta el 2018 practiqué harto la disciplina, yo solito, por mi cuenta. Y desde ahí presenté la propuesta IND, recuerdo, en aquellos años, y lancé un taller de calistenia. Trabajé en 2 colegios, también trabajé en el mismo Sentir de La Serena dando clases de calistenia. Y luego pasé al Bosque San Carlos el 2021 y ahí estuve haciendo 3 años este taller, que era gratuito para las personas. Pero estos programas eran de abril a noviembre y pasaba que de diciembre a marzo los chicos quedaban sin entrenamiento. Entonces luego de estos 2-3 años logré juntar alrededor de 50, 60 personas que obviamente en ese tiempo ellos querían seguir entrenando y me pidieron que por favor les continuara con este taller. A lo que obviamente me vi en la obligación de decirles que ya tendríamos que formalizarlo, yo tendría que arrendar el espacio donde pueda hacer las clases, comprar más implementación y así surgió la idea de crear esta academia. Tuve una muy buena recepción, tuve alrededor de 20, 30 personas practicando ya la disciplina y hasta el día de hoy también ya tenemos alrededor de 70, 80 practicantes de la disciplina. Oye, muchísima gente. Sí, bastante. Se distribuyen en las distintas clases. Doy alrededor de 12 clases a la semana de la disciplina. Sí. Como es una disciplina de fuerza, control, equilibrio y desarrolla muchas capacidades, demanda distintos tipos de clases dentro de la misma disciplina. Claro. Hay clases con enfoque de resistencia, hay clases con enfoque de control de cuerpo, ejercicios estáticos, paradas de mano, ejercicios de movimiento como suspensión a la barra, dominada, fondo. Entonces es tan amplia la gama que me permite dar esas posibilidades para que desarrollen tantas capacidades a la vez. Súper bien. Y respecto del caso de las mujeres también, porque tenemos una morfología distinta, exacto, pero como que nos cuesta más que aparezca la musculatura, como que es más lento. Pero, ¿cuáles son los beneficios también en ese sentido? Sí hay una diferencia. Bueno, un tema... la testosterona aquí juega un papel importante, ya que desde ahí viene el desarrollo muscular, genera una diferencia bastante notoria entre hombres y mujeres. Aún así, eso no quiere decir que no pueden desarrollar la fuerza ni su cuerpo. Claro. También tenemos clases en las mañanas que es de entrenamiento funcional calistenia, en donde aplicamos también ejercicios de fuerza con barras olímpicas. Y en el caso de las mujeres se le da un enfoque también al trabajo de tren inferior para el desarrollo de la fuerza en el suelo pélvico, que es un elemento importante a considerar en el entrenamiento de fuerza en mujeres. Sí, y es un gran tema. Exacto. Aún así, los mismos ejercicios que puede ejecutar un hombre los puede ejecutar una mujer. Hay muchas mujeres que me sobrepasan en fuerza, en resistencia, y netamente porque la constancia, la disciplina y el entrenamiento inteligente le ha permitido ese desarrollo. Entonces, para mí, la verdad, hay diferencias biológicas, pero no hay ninguna limitante en que una mujer o un hombre pueda desarrollar su cuerpo y su fuerza. ¿Tú decías entrenamiento inteligente, cómo lo dijiste? Entrenamiento inteligente. Me refiero a que un entrenamiento progresivo, con descansos adecuados a 24-48 horas según grupo muscular, una buena alimentación. A eso me refiero, con entrenamiento inteligente. Sí, es bueno porque uno se va sumando conceptos también que son beneficiosos. Respecto de lo recomendable, ¿cuántas veces uno a la semana debiese entrenar calistenia? La verdad es que es bien amplio, según el objetivo de cada persona, según la zona que uno quiere entrenar. Yo recomendaría de 3 a 4 veces a la semana a una persona con una experiencia base de entrenamiento de fuerza, quizás de 2 a 3 veces a una persona que se está iniciando. Muchas veces llegan personas y dicen, no, quiero comenzar con 1 o 2 veces a la semana, lo cual es bastante válido, eso genera un buen inicio para los hábitos de la actividad física. Pero sí bien de 3 a 4 veces sería ideal para tener un buen descanso y un desarrollo corporal. Perfecto. Respecto de una sesión de calistenia, ¿cómo está distribuida? ¿Tienes hay movilidad, como esas cosas así, cómo se va distribuyendo una sesión y más o menos cuánto dura? Sí, bueno, las clases que yo doy tienen una durabilidad de aproximadamente 1 hora, 1 hora 15, en donde las sesiones las dividimos en 4 partes.
Tal como dices tú, lo primero es la preparación articular, muscular, con ejercicios de movilidad. Luego pasamos a una activación, una entrada en calor, en donde preparamos toda la musculatura objetivos para la clase. La tercera etapa ya es entrada a la rutina directamente, según el elemento que vayamos a trabajar o el tipo de fuerza que vamos a agregar en la clase. Y lo cuarto ya es la vuelta a la calma, trabajo de movilidad, principalmente eso. Muchas veces se habla de estirar después del entrenamiento de fuerza, pero hoy en día hay bastante información que dice que la movilidad para terminar una sesión de entrenamiento es suficiente para quitar un poco la tensión del entrenamiento de fuerza. La flexibilidad hoy en día se entrena ya de forma aislada. Un día que quizás no se entrene fuerza, ahí se puede entrenar lo que es la flexibilidad. ¿Ya? Muchas veces lo asocian a que uno entrena fuerza y inmediatamente al terminar uno debe elongar, estirar, pero en realidad es un estímulo distinto al músculo, que a veces no puede ser tan beneficioso como puede ser una sesión totalmente aparte para mejorar nuestra flexibilidad o darle más rango a nuestra musculatura. Entonces con la movilidad del inicio estamos ok. Sí. Lo necesario para preparar nuestro cuerpo a la clase. Se puede agregar movilidad al finalizar también si es que hay mucha tensión muscular producto de los ejercicios, pero la flexibilidad es mejor entrenarlo aparte. Ya, súper. Preguntarte respecto del tren superior, porque para los hombres no tiene quizás que ver con esto que tú decías de la testosterona igualmente. Exacto. Pero a las mujeres como que nos cuesta el entrenamiento de tren superior, porque además está este mito de que nos van a crecer los hombres, que vamos a quedar así como casi un barquito gigante y todo. Pero ¿eso es más un mito que la realidad o de verdad el cuerpo va modificando? Sí, en parte es como un mito y un prejuicio. Muchas veces se dice que voy a entrenar el tren superior y voy a quedar como hombre. Eso me lo dicen mucho. En realidad no se puede quedar como hombre. El cuerpo se desarrolla según su biología muscular. Una mujer con una espalda muscularmente notoria es netamente porque entrena, no porque se está pareciendo un hombre. Entonces, es natural el desarrollo muscular, tanto de tren superior como inferior, pero sí en la calistenia se nota más el tren superior, ya que en su mayoría de elementos demanda fuerza de tren superior. Pero tampoco la disciplina genera un crecimiento muscular amplio. La disciplina tiene un área que es el street lifting, que es el levantamiento de peso dentro de ejercicios básicos de la disciplina. Y eso sí desarrolló un crecimiento muscular mucho más notorio. Pero en quien practica la disciplina va a notar este crecimiento, pero es el desarrollo muscular como tal. No es un crecimiento excesivo del tren superior. Entonces, si una persona quiere entrenar calistenia pero tiene ese miedo, en realidad no es tan así. Sería ideal que en 2 meses yo entrene y crezca mucho, pero en realidad eso no pasa tan así. Ah, perfecto. No es tan cierto que ustedes como que se inflen sus músculos. Claro, no. Van a crecer lo normal que tenga o la posibilidad que tenga naturalmente ese músculo a crecer. Y se demora también uno en generar masa muscular, ¿no? Sí, toma tiempo. Muchas personas al mes, 2 meses ya se frustran de no ver cambio. Cuando en realidad un cambio real se puede dar desde los 5 o 6 meses. Es un tiempo prudente para no caer en la frustración de que no estoy viendo resultados. Aún así, esta disciplina, al hecho de trabajar bajo el propio peso corporal, sí genera cambios rápidos. Lo primero, las 2 semanas, es muy doloroso, porque uno acostumbra a empujar, a jalar peso o levantar, pero en realidad uno está trabajando bajo su propio peso. Eso genera un estímulo distinto. Entonces, hay ciertos músculos pequeños que se desarrollan y eso genera un poquito de dolor. La verdad es que es bien dolorosa las primeras 3 semanas de la disciplina, pero a su vez genera resultados rápidos, entre comillas, digo yo, que son visualmente mis hombros cambian, quizás la talla, ciertas partes del cuerpo comienzan a verse distintos, pero lo que más genera cambio es la funcionalidad de la persona. El hecho de tener una mejor postura, sentarse, sentirse más activo. Ese tipo de cambios sí son bastante rápidos en la disciplina. Es lo que más me hacen saber, la verdad, los practicantes, las practicantes. Tú lo comentabas al inicio, cuando tú descubriste la calistenia con la invitación de este amigo, fuiste experimentando este cambio en tu corporalidad, pero también dijiste que cambió tu alimentación y todo. Sí. ¿Eso va en línea, se da de manera natural o es recomendable pensando, como tú decías, en la testosterona, porque hombres y mujeres tenemos testosterona y todo, pensando en las proteínas que uno las necesita? A veces uno tiene prejuicios yo sé que tú no eres experto en nutrición, pero sí vas adquiriendo conocimiento también como profesor y como entrenador. Respecto del consumo de carbohidratos, que a veces la gente tiene prejuicio, pero hay algunos que son de mejor calidad porque te
dan energía. Entonces, ¿cómo se ve el tema de la alimentación en paralelo cuando practicas calistenia? Sí, la verdad es que todos los días alguien me pregunta cómo come usted y cómo puedo comer yo. Lo primero que le digo es que vaya al nutricionista. Es la persona especialista que te puede medir y decir cuántos gramos para ti de tal nutriente es necesario. Pero sí recomiendo que haya una buena base de proteína, que es el nutriente esencial para el desarrollo muscular de nosotros. También se tiene mucho miedo al carbohidrato, pero en realidad el carbohidrato es energía, es lo que nos permite movernos en el día, realizar fuerza, tener resistencia. Entonces lo mejor es medirse, sobre todo si es con un especialista, saber cuántas calorías diarias yo debo consumir, cuántas debo gastar para mantenerme. Si quizás quiero aumentar masa muscular, debo tener un superávit. Si quizás quiero disminuir mi porcentaje de grasa, debo conocer lo que es el déficit calórico. Son conceptos que, si bien no es mi expertise, debo manejarlo para también dar esas recomendaciones de que son puntos claves dentro del entrenamiento, tanto el entrenamiento como tal, el descanso y la alimentación. También se tiende a creer que cuando uno entrena uno crece, pero en realidad uno crece en el descanso. Ahí es cuando el cuerpo toma todos estos estímulos que le dimos a nuestra musculatura y en base a eso lo recupera y lo desarrolla. Entonces, si bien el entrenamiento, la actividad física, el salir a correr, a caminar, ejercicio de fuerza es clave, el descanso y la alimentación debe ir de la mano. No es uno más importante que el otro, los tres deben ir siempre en compañía para tener el mejor resultado posible. Sí, a veces la gente pierde un poco la percepción respecto del descanso, como que sienten que están fallando al descansar y de verdad hay que dejar que el cuerpo naturalmente vaya... Muchos autores dicen que es desde 24 a 48 horas por zona muscular. Entonces a veces uno cae en la motivación de querer hacerlo todos los días, pero en realidad no es la mejor forma. Perfecto. ¿Qué te dicen los padres, madres, tutores de los más pequeños que se han iniciado en la calistenia? ¿Ven los cambios en su hijo? Porque a veces no es solo el cambio físico, sino que tiene que ver con el cambio emocional igualmente, en el sentido de enfocarse, de estar quizás un poco más calmo, de botar la energía, que a veces la frustración hoy día en las generaciones más jóvenes está muy, muy potente. Pero, ¿qué te comentan las Sí, en la adolescencia se dan 3 casos principalmente, o al menos lo que me ha tocado a mí. Primero es que los papás los mandan, porque los videojuegos, la televisión, el celular los tiene un poco atrapados, entonces para generar hábitos de actividad física, bastante bien por ahí. Lo segundo es motivación propia. Hoy en día se ve mucho en la calistenia que se ven cuerpos de gimnastas, musculosos, y eso llama la atención en la adolescencia, en desarrollar su cuerpo y verse de mejor forma. Y lo tercero es para contraatacar alguna patología, principalmente alguna patología postural. Tengo hartas personas que tienen problemas cervicales, dorsales a la columna y van por tratamiento. Esos son como los 3 tipos de personas que se acercan a la disciplina. En los 3 casos hay beneficios. Uno de los máximos comentarios que me hacen es agradecer el desarrollo corporal de los niños, que de verdad es bastante alto. Yo les tiro la talla, como se dice, de que ellos descansan o dan una siesta de 30 minutos y se recuperan. Entonces, naturalmente en ellos se ve un resultado mucho más notorio. Desde el tema estético, en las personas más adultas ya se ve desde el día a día, subo mejor la escalera, cuando me paro, a veces es bastante común o bastante simple, pero de verdad pasa, cuando me paro ya no me mareo, profe, me dicen, porque de verdad son cosas que se modifican a través del entrenamiento de fuerza. Pero principalmente los adolescentes es eso, los comentarios que llegan de los padres, es el cambio de hábito, el interés por alimentarse mejor, ya se miran al espejo, un sinfín, la verdad, de beneficios que me comentan. Respecto de para quienes no está recomendado realizar calistenia, porque me llamó la atención, tú decías personas que estaban con temas de cervical y todo, que uno diría, oye, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, casi que se cuelgan y están haciendo muchas cosas, pero sí se puede. Pero entonces, ¿para quiénes no está recomendada la calistenia? No sé si decir para quién no está recomendada, pero si hay personas que tengan algún desbalance en cuanto a su fuerza, es decir, tuvieron una lesión en brazo o hombro derecho, eso lo llevó a quizá una operación o a un reposo con ese brazo, genera una descompensación, donde un brazo está más fuerte que el otro. O en personas que han tenido alguna patología, en esas personas recomiendo que pasen por un especialista, un fisioterapeuta o un kinesiólogo para que fortalezcan esa zona y después pasen ya a un trabajo más de fuerza general.
Personas con algunas patologías o enfermedades, también. Primero tener un buen control médico para saber si hay ciertos ejercicios o posturas que no puedan realizar. Si hay dos casos, hay personas con diabetes, que se ha presentado a mis clases, en donde ellos la carga del ejercicio y la intensidad debe ser menor, ya que su resistencia está más baja. Y personas con hipertensión, con ellos yo tengo bastante cuidado, ya que hay postura, ejercicio en donde las personas se ubican de cabeza. En esos casos, en personas con hipertensión, ahí sí no recomiendo que se cuelguen en anillas o en barra, en donde su cabeza quede boca abajo, ahí es un poquito más riesgoso. Aún así, se puede entrenar con el control de la respiración, pero hay ciertos movimientos quizás como ese que se deben evitar. La verdad es que tiene muy pocas contraindicaciones la disciplina, ya que es basada en el propio peso corporal. Ya el hecho de sentarse en una silla, pararse, sentarse y ejecutar una sentadilla de ese tipo, por dar un ejemplo de un ejercicio bastante básico, ya se puede realizar con una persona que pueda tener enfermedades de base o alguna patología de base, se puede realizar. Entonces, contraindicaciones muy pocas o muy específicas, dependiendo de cada patología, cada persona. ¿Qué es lo recomendable después de una clase de calistenia en cuanto al proceso de recuperación? Tú decías, hoy día se habla de 24 o 48 horas de recuperación, pero en cuanto a la recomendación que tú das hoy día a las personas que entrenan contigo. Sí, una buena fuente de proteína. Una buena fuente de proteína es lo que uno debe consumir post-entrenamiento, ya sea de fuerza, de resistencia o los distintos tipos de fuerza que alguien puede entrenar. Lo bueno es tener una buena recuperación en cuanto a los nutrientes o los minerales que uno pierde en el momento de la actividad física. Buena hidratación, buena alimentación. Y por sobre todo, un buen descanso. El descanso, como mencionaba anteriormente, es lo que nos permite desarrollarnos. Perfecto. Hoy en Sanamente hablamos de calistenia. Conversamos a esta hora con César Díaz, profesor de educación física, entrenador de calistenia y presidente de Core Calistenia. ¿Dónde están ubicados ustedes para quienes puedan estar compartiendo esta hora con nosotros y les interese entrenar? Porque están dando hartas clases en la semana. Sí, nosotros nos encontramos en el Bosque San Carlos, en el recinto deportivo que está en calle Horno Pireno 810. Ahí en la cancha 4 tenemos construido un parque de calistenia con todas las condiciones, anillas, colchonetas, discos, bandas elásticas, de todo lo necesario para iniciar, mantener o aumentar el desarrollo de la disciplina en cada persona. También tenemos en nuestra red social, que es Instagram, Core Calistenia, donde ahí pueden ver los videos, un poco de lo que hacemos. El grupo, que es bastante numeroso, también se ven algunas fotitos. Por ahí nos pueden escribir. Yo respondo la página, entonces puedo dar como algunos indicios de qué pueden hacer. Siempre doy una clase de prueba gratis, ya sea para observar, para participar, hacer las preguntas suficientes o necesarias para lo que pueda ser el inicio en esta disciplina. ¿Sigue siendo menor el número de mujeres en la calistenia o están ahí en paralelo? Sí, sigue siendo menor la cantidad de mujeres. Lo que me han hecho saber es un poquito ese miedo de que no voy a poder hacerlo, o esa vergüenza de que hay muchos hombres. También en su mayoría son adolescentes, entonces a veces van mujeres mayores y dicen, no, que hay muchos niños. Pero en realidad la comunidad es bastante buena, entre todos se ayudan. Mi objetivo no es generar gente fuerte, sino generar personas autónomas dentro del entrenamiento, que puedan conocer cómo se entrena. Esto principalmente porque la calistenia es una disciplina bastante street, se practica mucho en plaza, en calle, a veces no hay conocimiento. Entonces, los primeros años de la disciplina acá ha permitido que se vea mucha lesión dentro de los practicantes. Entonces mi objetivo principal es generar esa autonomía dentro de la disciplina, que no necesariamente deba estar yo para que puedan entrenar, ser personas más fuertes, más saludables. Perfecto. Y hoy día tenemos en la sociedad tanta conciencia de los beneficios de la calistenia, pensando en que tú cuando comentaste esto de tener talleres que eran financiados, ¿cierto?, por la entidad pública. Pero hoy día nuestras autoridades de deporte y todo tienen tanta conciencia de los beneficios de la calistenia que tú decías, no necesita una implementación tan costosa, pero porque además trabajamos con el propio cuerpo, con el propio peso, pero tenemos tanta conciencia de los beneficios de la calistenia. Como lo he dicho bastante, seguimos en pañales. Si bien hay actividades que se están desarrollando a través de la Municipalidad de La Serena y Coquimbo, aún así falta más masificación.
Bueno, estamos en un periodo de un mundial de fútbol, entonces pasa a primer plano ese deporte, lo que me parece bien. De todas maneras, ayuda a que la gente se interiorice más con la actividad física, pero sí falta masificar no solo la calistenia, hay hartas disciplinas de entrenamiento de fuerza que deberían ser más visibilizadas por estas entidades. Ayudaría bastante a que más personas se sumen al mundo de la actividad física, la disminución de enfermedades crónicas, el mejoramiento de nuestro equilibrio, la salud ósea también. Entonces por esa parte sí me gustaría que se dé más énfasis al entrenamiento, a la actividad física en general, la verdad. Si es directo a la calistenia, me parecería genial. Si bien en la playa se han construido varios parques, sí falta intervención de llevar entrenadores para que las personas estén entrenadas bajo conocimiento, no solo llegar y colgarse en las barras o ver qué puedo hacer. Creo que por ahí está el objetivo de las municipalidades en este caso o del Instituto Nacional de Deportes, de impartir clases de la disciplina. Perfecto. Respecto de la hidratación, porque tú decías, lo comentabas como después de entrenamiento, la proteína, la hidratación, que siempre es importante que estemos hidratados, pero a veces como que perdemos un poco esa perspectiva. Pero durante el entrenamiento, ¿se recomienda hidratación o se puede volver complejo pensando en cuando te paras de cabeza? Claro. Así como que... Sí, es importante. Durante, antes, después, la hidratación. A medida que vamos entrenando vamos perdiendo líquido en nuestro cuerpo, minerales, y es importante mantener esa hidratación. Ahora, la hidratación excesiva, ahí sí que no lo recomiendo mucho. Obviamente si una persona toma demasiada agua, se para de cabeza, va a sentir algo en su cuerpo que no va a ser cómodo para estar parado de cabeza con tanta agua dentro de sí. Entonces, se da mucho en clases que cuando ya se da el descanso para hidratación, se recomienda tragos cortos de agua, no ser excesivo con el agua. Y para eso el ideal es mantenerse hidratado durante el día, no solamente tomar agua cuando uno va a hacer actividad física. Sí. Entonces, como en ese sentido hay que tener cuidado de la toma excesiva durante el entrenamiento. Perfecto. ¿En qué horarios están haciendo entrenamiento ahí en Bosque San Carlos? Los lunes, miércoles y jueves existe la clase de funcional calistenia, que es a las 9 de la mañana. Ese es un grupo en donde tenemos un enfoque general de nuestro cuerpo. Trabajamos principalmente zona media, tren inferior. Y las clases de la tarde son de lunes a miércoles a las 6 de la tarde y de lunes a jueves a las 19:15. Son de lunes a viernes, la verdad. Son 8 clases en la semana directas de calistenia donde se aborda distintos elementos y ejercicios de la disciplina. También tenemos a la profesora Cami, que ella es la que se encarga de dar las clases de los viernes, en ocasiones también da clases dentro de la semana. Ambos estamos moviendo la disciplina dentro de todas las personas que tenemos. Y tú lo decías delante, todavía sigue siendo como poquitas las personas, como los entrenadores o los grupos que están certificados como Core Calistenia, por ejemplo, que tienen ahí este respaldo de que tú tienes la formación como entrenador de calistenia. Exacto. Y te perfeccionando también. Sí, hace varios años atrás, yo creo que algunos 5 años atrás, se dio este boom de certificación a través de una entidad nacional que es Workout Latam, latinoamericana. Ellos certificaron a varios deportistas, atletas y entrenadores. Dentro de lo que yo vi es que aparecieron muchos entrenadores de calistenia, pero con el tiempo me di cuenta que muchos de esos entrenadores que se certificaron eran atletas. Entonces tomaron estos conocimientos para sí mismos. Entonces los que quedamos ejerciendo la calistenia como entrenadores somos poquitos. De hecho, aquí en la región hay hartas agrupaciones, pero hay pocos entrenadores moviéndose en clases, en clubes, en academias. Entonces, insisto en que sería bastante bueno que se dé la oportunidad a través de las entidades municipales para que estas personas desarrollen su expertise como entrenadores. Yo obviamente muchos años antes de empezar en la calistenia salí de la universidad como profesor. Cuando conocí la disciplina me interioricé, me certifiqué como entrenador. También hice cursos de biomecánica aplicada a la calistenia. Se habla muy poco de la biomecánica en el mundo del entrenamiento, pero es el estudio del movimiento. La calistenia demanda un conocimiento bien amplio de los movimientos de nuestro cuerpo para saber qué músculo estoy desarrollando y qué músculo necesito para una cierta postura. Es clave. Entonces, invito a las personas que se han certificado, a las personas que les gusta mucho la disciplina,
se interioricen un poco más en esto. La verdad es que es bastante bonita la disciplina, permite grandes cambios en las personas, no solo físicamente, sino que en el día a día. La salud mental hoy en día es parte importante del desarrollo de cada persona, entonces no solo permite que yo me vea bien frente al espejo, sino también que me mueva bien frente a todo lo que tenga que hacer día a día. Maravilloso. César, se nos pasó volando el tiempo, te queremos agradecer haber compartido con nosotros en Sanamente. Además me gusta la pasión con la que hablas de la calistenia y eso le da de verdad un plus súper bueno para que la gente también vaya conociendo y adentrándose también en esta práctica. Exacto. Te agradezco a ti también por el espacio, siempre es bueno hablar de actividad física. Nunca se va a acabar la actividad física, cada vez somos más personas que la practicamos, así que agradecimiento solamente de que nos dé el espacio de compartir. Muchas gracias y saludos ahí a todo el staff y el equipo de... Sí, muchos saludos a todas las personas que asisten a las clases, que yo sé que me van a reclamar si no los saludo, así que un abrazo para todas aquellas personas que me aman y me odian a la vez, que me lo dicen todos los días, porque se van bastante doloridos de las clases, pero es por el bien de ellos mismos. Maravilloso. Nosotros nos vamos a la pausa comercial. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día miércoles 17 de junio. Una pausa consciente y seguimos con Sanamente. A cada minuto, a cada minuto, a cada minuto.